acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió, y mi casa es ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra especial en base al libro de Hechos, capítulo 20, y será un solo versículo, el versículo 24. Por eso en este momento quiero invitarte a que todos juntos podamos leerlo a una voz. Un solo versículo. Ya, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante ti. Abre nuestros ojos espirituales, llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, lo que tú nos quieres mostrar a través de esta palabra. Seamos nosotros también negociantes como lo fue Pablo para glorificar tu nombre. Señor, cúbrenos con la sangre de Jesús. Respáldanos, Señor, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar hablando entonces de los negocios de Pablo. Las palabras que leímos el día de hoy, el versículo que leímos hoy, lo dijo el apóstol Pablo. Antes de conocer a Jesús, Pablo era un ferviente defensor de la religión judía. Su enraizado fanatismo por la ley y por la tradición hebrea lo condujo a enfrentar al Señor. Creyendo que Jesús había sido el fundador de una secta, buscó exterminar a la iglesia de Cristo por perseguir y arrestar a los discípulos. Pero el Señor vino a su encuentro en medio del resplandor de una luz del cielo, mientras se dirigía a la ciudad de Damasco para arrestar a más cristianos. Confundido por lo que le sucedía, escuchó la voz del Señor que le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». En ese momento, Pablo comprendió que estaba oponiéndose al Dios que decía defender, y por medio de su arrepentimiento, su vida fue transformada en Jesús. Como consecuencia, Pablo mostró los frutos concretos de su nueva vida. Abandonó toda persecución contra la iglesia, pero además se unió a ella. Estudió, se preparó espiritualmente y salió como misionero a anunciar el Evangelio de Jesucristo a otras naciones. De esta forma se convirtió en un apasionado discípulo de Jesús, anunciando su salvación a las almas. Fundó varias iglesias y animó a los hermanos, aún en medio de los padecimientos que le tocaba afrontar. No obstante, lo que muchos pasan por alto de Pablo es que él era, por excelencia, un gran negociante. La palabra de Hechos nos dice que en su viaje a Corinto se encontró con Aquila y Priscila, y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo era un constructor de tiendas. Era un misionero que tenía un trabajo secular para sustentarse. Él declaró: «Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido». El apóstol tenía un negocio con el cual podía mantenerse económicamente. Sin embargo, su identidad no era la de ser un fabricante de tiendas, sino que tenía otro trabajo mucho más distinguido. Él era un siervo de Jesucristo. Y como un buen siervo del Señor, su principal labor era la de negociar, no con tiendas, sino con el Evangelio de la salvación para aumentar las riquezas celestiales de su amo. La semana pasada hablamos acerca de la parábola de las 10 minas, ¿se acuerdan? A través de ella el Señor quiso mostrarle a sus seguidores que había una imperiosa tarea que debían emprender mientras aguardaban su venida. Debían negociar
Jesús nos dice, negociad entre tanto que vengo. A cada uno de nosotros se le otorgó una mina para que negociase. Y en base a nuestra fidelidad obtendremos una recompensa de parte del Señor. Como vimos, negociar significa para nosotros luchar constantemente por nuestro crecimiento espiritual, edificar la iglesia de Cristo y llevar la misión de evangelizar a las almas. En Pablo encontramos un buen ejemplo de lo que implica vivir como un siervo fiel de Jesús, que sabe negociar con lo que se le ha confiado. Pablo corría la carrera con sus ojos puestos en su galardón celestial. Por ello, pudo perseverar hasta el fin. Aprendamos hoy, entonces, aprendamos también nosotros de los negocios de Pablo como consecuencia de su vida transformada y seamos asimismo fieles siervos de nuestro Señor Jesús como Él lo fue. Amén. Primero hablemos de los negocios de Pablo, entonces primero el negocio de morir a sí mismo. Por estos días hay muchos falsos pastores y líderes religiosos que se dedican al negocio del Evangelio. Pero no es el negocio espiritual que busca aumentar las riquezas celestiales del Señor, sino que pretenden incrementar sus propias ganancias materiales. Utilizan la religión para llenarse los bolsillos y enriquecerse a expensas de sus miembros. Tal vez, debido a la corrupción religiosa que se multiplica por estos días, al pensar en los negocios de un creyente, sea esto lo primero que venga a nuestra mente. Pero los negocios de un verdadero cristiano, como lo fue para Pablo, no consisten en alcanzar la vanagloria personal, sino elevar la gloria del Señor. Elevar la gloria al Señor. Al realizar su labor, un cristiano sincero no busca el beneficio material, sino el espiritual. No busca enaltecerse, sino humillarse ante el Señor. Por eso Pablo declaró, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. De este modo, vemos que el primer negocio de Pablo era el de morir al mundo y morir a sí mismo. Morir al mundo, morir a sí mismo. Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Este apóstol no ponía atención a ninguna cosa terrenal y no se dejaba enredar por ninguna de ellas. Ni siquiera priorizaba su vida para sí mismo, porque todo lo que pudiera tener y lo que él mismo era, tenía sentido solo en el Señor y para el Señor. Pablo tenía mucho de lo cual hubiera podido enorgullecerse en cuanto a su condición humana. Él dijo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sin embargo, él añadió, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, los títulos o adornos terrenales no significaban nada al compararlos con el conocimiento del Señor Jesús. Por eso, su deseo era conocer al Señor y crecer en la intimidad con Él, orando en el Espíritu Santo y estudiando su palabra, viniendo en arrepentimiento constante ante Él y comprometiéndose a vivir en santidad. En contracorriente a este mundo, por su amor incontrolable hacia su amo. Su lucha espiritual era continua, aún siendo un admirable pionero y un siervo maduro en la fe. Esto podemos verlo en una de sus afirmaciones cuando dijo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado. El mayor anhelo de Pablo no estaba en las distinciones o reconocimientos humanos. Su mayor anhelo era el de correr sin desmayar y acabar su carrera con gozo, concluir victorioso, cruzar la meta con la esperanza de recibir un trofeo eterno. Por eso él confesó: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para aquellos que corren con sacrificio una larga carrera como una maratón, lo importante no siempre es llegar en el primer lugar, sino alcanzar a cruzar la línea de llegada. Por eso todos los corredores son aplaudidos y festejan juntos y se abrazan luego de llegar a la meta, porque ellos saben del enorme sacrificio y los padecimientos que se experimentan a lo largo de esa carrera. Así que llegar al fin del recorrido es su mayor recompensa. De igual manera, llegar a la meta celestial era también el gran deseo de Pablo, luego de haber atravesado un extenso trayecto en este mundo. Y así, por su perseverancia, finalmente lo logró. Llegó a la meta. Debido a su constancia y fidelidad, en su intensa lucha, manteniendo sus ojos en el Señor, al final de sus días Pablo pudo exclamar en tono de irrevocable victoria: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo fue un vencedor en el negocio de morir a sí mismo. Jesús nos dice: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Muchos quieren ser vencedores en los negocios de este mundo, en enaltecerse a sí mismos, en obtener honores y reconocimientos humanos. Pero a los ojos de Dios, ¿quién es un auténtico vencedor? Quien se humilla ante Él, quien sabe morir a este mundo y morir a sí mismo para la gloria de Dios. El que vive de esta forma es un negociante exitoso y recibirá la recompensa por su labor. Es así como ansiamos nosotros vivir. Deseamos morir al mundo y a nosotros mismos para ser fieles siervos del Señor. Seamos buenos en negociar con el Evangelio de la salvación. Anhelemos el conocimiento de nuestro Señor Jesús, no haciendo caso a lo terrenal y muriendo a nosotros mismos cada día. Pongamos nuestros ojos en cruzar la línea de llegada como lo hizo Pablo. Amén. Segundo, el negocio de llevar el ministerio de Jesús. En su confesión Pablo señaló: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El apóstol ansiaba concluir el ministerio que recibió del Señor. Un tiempo después de su encuentro con Jesús y de haber recibido su salvación, Pablo se dirigió al templo de Jerusalén. Allí, mientras oraba, el Señor le dio una dirección. Le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Conforme a los propósitos del Señor, más tarde, Pablo emprendió su primer viaje misionero fuera de Israel para predicar a Jesús entre los extranjeros. A lo largo de 3 viajes misioneros y su última travesía a Roma, anunció el Evangelio a las almas estableciendo iglesias por distintas regiones del imperio. Pero su anhelo no era únicamente fundar una iglesia en un lugar y luego desaparecer. Él oraba en todo tiempo por los hermanos de cada ciudad y buscaba animarlos. Los visitaba, los instruía por medio de sus cartas o les enviaba representantes que los animaran a seguir adelante en el camino de la fe. En sus viajes misioneros, como nos dice la palabra, recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones. Tal como él lo hacía, les enseñó también a los hermanos a vivir de la misma manera. Por eso exhortó a los tesalonicenses diciéndoles:
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que Pablo, más que un constructor de tiendas, era un genuino edificador del cuerpo de Cristo. Aquel que había muerto al mundo y a sí mismo, renunciando a todo, sabía además negociar por usar su vida con tal de cumplir su ministerio hasta el fin. El deseo de nuestro Señor para con nosotros es que también sepamos animarnos unos a otros, que brindemos nuestro servicio a nuestros hermanos en la fe, que edifiquemos el cuerpo de Cristo, cumpliendo el ministerio que hemos recibido de Él. A cada uno de nosotros se le ha asignado un ministerio, tal como Pablo también tenía el suyo. Y fue Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien le reveló cuál era ese ministerio. Mientras se preparaba espiritualmente instruyéndose en la palabra, mientras oraba por conocer la voluntad del Señor, mostrándose dispuesto a seguir la dirección de su Señor, sea cual fuese. En cuanto a su ministerio, Pablo no fue conducido por su propia emoción ni su razón, sino por la guía del Espíritu Santo. Y con la seguridad de cuál había sido el propósito de su Señor al salvarlo, pudo continuar con su labor hasta el fin. ¿Sabemos nosotros cuál ha sido el propósito para el cual nos ha salvado nuestro Señor? ¿Reconocemos cuál es el ministerio para el que hemos sido llamados? Sin lugar a dudas, fuimos rescatados para extender el Evangelio de Jesús a las almas. Pero para lograr esto, hay una labor específica que debemos sostener con fidelidad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo afirmó: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Por medio de instruirnos en la palabra de Dios, orar y mostrar nuestra disposición a obedecer, podremos reconocer y emprender el ministerio que el Señor ya ha preparado para nosotros. Pablo nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay buenas obras preparadas por nuestro Señor de antemano para que emprendamos. Por medio de llevarlas a cabo, podremos traer ánimo a nuestros hermanos. Así que, más que constructores de trabajos terrenales, debemos concentrarnos en ser buenos edificadores del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, reconociendo nuestro ministerio y cumpliéndolo hasta el fin, con fidelidad, perfeccionémonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros en la iglesia, como lo hizo Pablo. Amén. Tercero, el negocio de dar testimonio del Evangelio. Pablo completó sus palabras diciendo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no recorría el Imperio Romano con fines turísticos. Tampoco lo hacía para ganar más dinero con su trabajo secular. Él iba de un lugar a otro para cumplir con su negocio de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De este modo, con gran responsabilidad, Pablo buscaba testificar el Evangelio. Por más que esto le demandaba el mayor sacrificio, por más que los frutos no siempre eran inmediatos. No obstante, Pablo tenía una convicción inalterable. Él proclamó
con toda seguridad. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y además expresó: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo reconocía que él había sido establecido como apóstol para ser un embajador del Señor Jesús. La palabra apóstol significa enviado. Así que Pablo llegó a comprender que, como todo creyente, había recibido la gran comisión de Jesús de llevar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos. Esta es también nuestra labor que debemos realizar con fidelidad. El anhelo del Señor es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si reconocemos esto y si amamos a nuestro Dios, trabajaremos por cumplir su deseo. Si entendemos este anhelo, si reconocemos el corazón misericordioso de nuestro Padre Celestial, podremos llevar el Evangelio, no por obligación, no por imitación, no por inercia, no por carga, sino por amor a nuestro Señor y a las almas que se pierden. Por reconocer la voluntad del Padre Celestial y su amor desesperado por la humanidad. Si logramos siquiera vislumbrar el anhelo de nuestro Dios, no podríamos evitar esta labor. Extenderíamos su evangelio a las almas, predicando la salvación por la fe en Jesús, el único Salvador, tal como también lo hizo Pablo. Como vimos la semana pasada, Jesús se fue a buscar el reino eterno para luego regresar. Antes de partir, nos otorgó a cada uno el Evangelio para que negociemos con Él. Al volver, nos pedirá cuentas de nuestro trabajo a fin de darnos una recompensa inconmensurable. Si es que fuimos fieles a nuestra tarea, seremos condecorados y no reprobados. De esta forma, en Pablo podemos descubrir a un gran negociante espiritual. Como un buen siervo fiel, supo negociar con el evangelio de la salvación que había recibido. No para acrecentar sus propias ganancias, sino para agradar a su Señor. Por tal motivo, por haber sido fiel en lo poco, a sí mismo, lo aguardaba una recompensa eterna preparada por su Señor. Allí estaba la esperanza de Pablo. Sus ojos se mantenían firmes en Jesús y en su gloria eterna. Por eso pudo avanzar en la carrera espiritual hasta el final de su vida. Él nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo luchaba por crecer muriendo al mundo y asimismo con esta convicción. Por eso declaró: si morimos con Él, también viviremos con Él. Además, llevó su ministerio hasta el último momento, animando a los hermanos en Cristo. Debido a esto, habiendo acabado su carrera, declaró: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Asimismo, Pablo nunca abandonó su labor de predicar el Evangelio de Jesús a las almas. Él confesó: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual,
si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pablo negoció hasta el fin con fidelidad, sabiendo que recibiría su recompensa celestial en la venida del Señor. Supo trabajar en los negocios que Jesús le encomendó con total entrega. De igual manera, con la vista puesta en el galardón eterno, no haciendo caso a las seducciones del mundo, muriendo a nosotros mismos, corramos nosotros también la carrera con gozo. Cumplamos con responsabilidad el ministerio que se nos ha asignado. Demos testimonio del Evangelio de Jesucristo para la salvación de las almas. Seamos buenos negociantes, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Seamos buenos negociantes, pero no para enriquecernos materialmente, sino para exaltar el nombre del Señor. Entonces, habrá una segura recompensa eterna para nosotros en los cielos. Amén. Nuestro Señor muy pronto volverá y querrá pedirnos cuentas de nuestros negocios con el Evangelio. Así que seamos buenos negociantes espirituales, reconociendo el anhelo de nuestro Padre Celestial, y vivamos como fieles siervos de nuestro Salvador y Señor Jesús. Que como Pablo, con la vista puesta en la recompensa celestial, al final de nuestros días, podamos reconocer que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera y que hemos guardado la fe. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos llamado a ser negociantes espirituales y por darnos ejemplo a través de los siervos espirituales de fe, tal como lo fue Pablo. Tenemos muchos siervos de quienes también nosotros podemos aprender su lucha espiritual. Pero ayúdanos a nosotros a poder cumplir con nuestro ministerio también, tal como lo hizo Pablo, a poder luchar por crecer espiritualmente, a poder también dar testimonio de la verdad, de la gracia de Jesucristo. Señor, muchas gracias por darnos tu palabra y gracias por animarnos a vivir en este tiempo mientras esperamos tu recompensa eterna, siempre trabajando por tu gloria. Te damos muchas gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio, Él me transformó.